Hablemos de inmigración. A continuación, contestando todas sus dudas acerca de sus casos migratorios, la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, de Asociados de México, lo informarán de cuáles son sus derechos y obligaciones en este país. Comuníquese ya a los estudios de Sin Censura con todas sus dudas al 1-800-750-4542. Hablemos de inmigración en Sin Censura con Vicente Serrano. La abogada Lourdes Monteagudo, siempre lista, siempre presta para darle información a usted que dé claridad en momentos complicados para la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Le mandamos un saludo a Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, ocupada en su oficina. Abogada, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias, Vicente. Muy bien. Aquí muy preocupada por la comunidad que están con mucho miedo, hay muchas preguntas, mucha incertidumbre. Y tenemos también que poner las cosas claras para muchas personas que están en riesgo por las cosas como las han hecho históricamente. Exactamente, ¿no? Eso a mí me entristece a veces tener que, a veces sentir que estoy hablando de una manera un poco dura, ¿no? Porque uno tiene que hablar de la realidad y de las cosas como son legalmente y no nada más como uno quisiera que fueran, ¿no? Entonces, hemos tenido bastantes preguntas de personas que están preocupados por esto que sucedió, de que pararon a las personas en la frontera, en lo que serían los aeropuertos, que es una de las fronteras, ¿no? Cuando uno entra a los Estados Unidos, porque piensan de que le puede pasar a ellos. De hecho, el Consulado General de México en Chicago ha confirmado que ha habido detenciones por largas horas de muchos ciudadanos mexicanos que vienen de visita a Estados Unidos, algo que no es normal, pero tampoco es algo que pasa de la noche a la mañana, ha estado ocurriendo por siempre. Bueno, es decir que es algo normal o no es un poco también raro, porque en este momento se está hablando con el cónsul, hablando de lo raro que es en este momento, pero nosotros tenemos casos que han venido a nosotros donde lo pararon en la frontera antes de Trump, porque cuando uno le toman las huellas digitales, sobre todo a los que vienen con residencia, bueno, ya también a los que vienen visados, ¿no? Pero le toman las huellas, personas que habían estado aquí antes con sus residencias de años, donde le habían hasta renovado las residencias, de buenas a primeras los sacan del grupo, los ponen en un cuartito separado y empiezan a hacerle preguntas de antecedentes penales que salen con las huellas. Otra cosa, abogada, y le pido recomendaciones para nuestra gente. Hay muchas personas que se han pasado muchos meses fuera de Estados Unidos con su residencia permanente. No es secreto. Exacto, que muchas personas viven un tiempo aquí y un tiempo en México, que no se han hecho ciudadanos. Exacto. ¿Podrían perder la residencia? Bueno, se supone que sí, una persona puede perder su residencia si ellos creen de que uno de verdad no está residiendo aquí, que nada más uno mantiene eso para poder entrar y salir. Entonces, la residencia se supone que es una manera de decir que ya ellos pasaron por un proceso donde le dieron esa residencia porque quieren vivir aquí, pero si empiezan a irse más tiempo de los 6 meses y se ve que uno está viviendo allá más que aquí, le pueden decir, entonces usted no está viviendo aquí, usted está viviendo allá, así que ¿para qué quiere la residencia? Pero ese no es usualmente el problema que tienen las personas. El problema es de que tuvieron antecedentes penales aquí por mucho tiempo, han entrado, salido sin que nadie les pregunte nada, sin que nadie diga nada. Y ahora de buenas a primeras es como que sale. Bueno, antes los sistemas de computadoras no estaban muy bien buenos porque eran sistemas antiguos y eso. Pero ahora que los sistemas se hablan unos con otros, que todo está integrado, todo el récord de la policía sale cuando uno da las huellas digitales. Y otra cosa también, muchas personas que han vivido y han estado entrando con visa de turistas. Bueno, ese es otro problema, porque el visa de turista, fíjate tú, empezamos con los residentes. Sus residentes se supone que pueden entrar y salir porque son residentes viviendo aquí en los Estados Unidos y tienen una mica que pasaron por algún proceso para que se la den. Puede haber un antecedente penal y eso causa que entonces esas personas pueden ser paradas en las fronteras, aunque tengan mica, le quitan la mica y todo. Ahora, vamos a hablar de los visados. Hay personas que tienen las visas esas que son de 10 años, que quiere decir que uno
potencialmente pudiera venir y ir durante esos 10 años sin tener que volver otra vez a pedir otro permiso. Pero las actividades que uno puede hacer bajo una visa de turista no es crear una vida paralela aquí en los Estados Unidos. No se puede estudiar, no se puede estudiar, no se puede trabajar. Se supone que uno viene de turista. Bueno, pero ¿cuánto tiempo uno puede estar de turista? ¿Una semana, 2, 3, un mes visitando a los familiares? Pero se ve el patrón de conducta. Uno se va y entonces está lejos de aquí, vamos a suponer 11 meses, y después viene otra vez y va otra vez, tiene un mes acá porque vienen a ver a los familiares. Pero hay personas que porque tienen esos de 10 años creen que nada más uno puede entrar y salir y que el agente de inmigración no le va a decir nada. No se da cuenta que tienen otra vida ya aquí, que tienen hijos aquí y que esos hijos están en la escuela, que ya han creado una vida acá, pero como tienen esa visa, entran y salen, porque dicen ellos no nos queremos quedar ilegalmente. ¿Podrían estar en riesgo? Claro, muchísimo. ¿Por qué? Porque primero los paran en la frontera y le dicen, pues no entras hoy. Y si ellos tienen una vida aquí creada porque eso era lo que verdaderamente estaban haciendo, ellos no le pueden decir eso a los de inmigración en ese momento. Te tienes que dar la vuelta y te vas. ¿Y qué se les recomienda a esas personas? Que no salgan mejor. Pues claro, en este momento y sobre todo hasta que ya se empiecen a organizar los nuevos mandatarios de todas las áreas, sobre todo el nuevo marco que tenemos, y ver cuáles son las pautas que de verdad ponen firmes y cuáles son con las que se pueden jugar. Cualquier persona que salga debe ir preparado a que cuando regrese, si todavía siendo residente o una persona avisada, puede haber problemas en la frontera. ¿Por qué? Porque te pueden nada más parar y hacerte unas preguntas que no llegan a nada. Que hay que serle sincero a nuestra gente. Tendrían todo el derecho. Y tienen el derecho de hacerlo. Siempre lo han tenido. Siempre lo han usado. Nada más que en este caso ahora pues hay como más, estamos más en la mirilla, ¿no? De los agentes de inmigración. Le han ordenado a que si antes, vamos a suponer, paraban 1 de cada 10, ahora van a parar 1 de cada 5. Y entonces pues hay más posibilidad de que haya más gente que tenga que pararse a que le hagan preguntas, a que le examinen los documentos, a los visados, por un lado, porque ahí los visados nomás le dan la vuelta y le dicen adiós, no te dejamos entrar. La visa no es un permiso de entrada, es un permiso para venir a la frontera y decir yo quiero entrar. Entonces, si esa visa en ese momento no te quieren dejar entrar, pues no te dejaron entrar. Esos son los riesgos. Las recomendaciones entonces sería que se calmen las aguas, si pueden, que se calmen las aguas, si tienen necesidad de viajar y tienen antecedentes penales, porque los demás puede ser que tengan que esperar, pero eventualmente le dicen vete y ahí se van para su casa. Pero los que tienen antecedentes penales, y si sobre todo esos antecedentes no han sido mayores, porque los mayores le van a salir y va a haber problemas con ellos, pero las personas que han tenido algún tipo de problema con la ley, pero se le aclaró todo, no llegó a mayores, todavía hay un récord que se necesita, que se llama una disposición final de un juez, para convencer a inmigración de que eso no llegó a mayores, que lo que fuera no llegó a mayores. O sea que antes de salir de Estados Unidos, sí, a pesar de que tengan la visa, que se lleven una copia de una disposición final. Aún teniendo la residencia, porque las visas es... con la residencia también. También, porque la residencia es el problema. La gente que tiene residencia se supone que asume que cuando se vaya va a poder entrar sin problemas. Viven aquí, tienen su vida aquí, trabajan aquí, tienen sus familias aquí. Ese es el miedo ahora de personas que ya están aquí y que salgan y al poder tratar de entrar otra vez, te digan que no o le quiten la mica. ¿Y de qué casos estamos hablando? ¿DUI o de qué? Todos los casos que tengan al nivel de felonía, obviamente eso es un problema, no deberían ni siquiera poner el pie fuera de los Estados Unidos. A ver, atención a esto, atención a esto. Con felonía, residencia permanente, con Green Card, con mica, ¿sí? Si tienen un DUI, que sea a nivel de felonía, cualquier felonía, mejor de cualquier tipo de felonía, no salgan, porque en el momento que den las huellas digitales los van a identificar, y como tienen felonías, esas son las personas que están a la parte más alta de la prioridad de quienes van a ser arrestados y puestos en procesos de deportación. Y aquellos que tengan visado
o residencia permanente. Que tengan alguna manchita. Ajá, alguna manchita, pero que no llegó a mayores, no llegó a felonía, sino que fue misdemeanors o hasta casos donde el juez decidió quitarle el cargo. Inmigración lo único que ve cuando le toman las huellas digitales es el arresto, de qué fue acusado. No ve lo que pasó cuando ya fue a ver al juez. Y eso es lo que necesitamos llevar nosotros. Y eso es lo que debería uno llevar consigo para entonces evitar que uno esté ahí sentado sin que ellos tengan la información. Déjeme darle a nuestra gente que nos está viendo, nos está escuchando, el número de teléfono para que hagan su cita con las amigas de Asociados de México, con la abogada Lourdes Monteagudo, con Ana Yacine Vázquez, que es la presidenta de Asociados de México. Pero tome el número y tome acción, vaya con ellas. 773-847-6465. 773-847-6465. Si usted vive en el área de Chicago, están por la Cermak entre la Ashland y la Damon. Facilito llegar con las amigas de Asociados de México. Yo les pido que hagan una cita primero y que vayan a su evaluación completamente gratis. Evaluación completamente gratis con las amigas de Asociados de México. Y en cualquier parte de Estados Unidos en donde ustedes estén en contacto con nosotros, pueden marcar también. Pero tengan flexibilidad, tengan paciencia para que les den una cita a determinada hora en determinado día. 773-847-6465. 773-847-6465. Seguramente ya pueden ver en pantalla todos los datos para que los apunten, para que si no han logrado apuntar el número, no han logrado apuntar la dirección, lo vean en pantalla y lo hagan. Abogada. Mira, Vicente, yo no digo estas cosas por asustar a las personas. Yo le digo para que sean realistas. Se supone que si uno no tiene ningún problema, no ha tenido ningún rabo que le pise, no tiene ningún problema con la ley, es residente legal permanente, aunque le paren en la frontera, no va a tener problemas. Sí va a tener que esperar ahí hasta que los oficiales hagan lo que tienen que hacer con uno y con los demás que han tenido que hacer, pero uno sale bien del proceso. Lo malo es cuando uno tiene algún rabo que le pisen y que uno no está preparado, o cuando uno se aterroriza de una manera tan grande cuando verdaderamente no debe tener ese terror, porque uno está bien, uno tiene todo en orden. Mire, hasta los ciudadanos americanos lo pueden parar en la frontera porque quieren hacerle preguntas. Cuando voy a Cuba y entro, me han preguntado que por qué voy y por qué he ido tantas veces y qué es lo que estoy haciendo. A mí me preguntaron la última vez, ¿por qué no traes más equipaje si dices que estuviste tantos meses en México? Pues porque no quiero traérmelo. Pero también a uno le están haciendo preguntas. Le preguntan. Hay personas que tienen nombres que salen en la computadora porque tienen a una persona que aparentemente ha sido acusada de algún crimen que ellos están buscando y resulta que tiene el mismo nombre, lo paran a uno. Mientras uno no tenga ninguna culpa, no hay nada, tarde o temprano se va a solucionar. Lo único que uno pierde es tiempo estando ahí sentado esperando. El problema son las personas que se creen que ellos tienen ciertos derechos que no tienen, lo tienen las personas que son extranjeras y que ni siquiera los ciudadanos americanos tienen, si es que es cuestión de lo que le llamamos la seguridad nacional. Entonces, es inconveniente, problemático. Lo que sucedió el otro día fue porque hubo un cambio muy drástico y muy abrupto, donde ni siquiera los guardias en los aeropuertos tenían bien claro lo que se suponía y a quién se suponía que tenían que ellos parar. Y pararon a todo el mundo. Y también fue atado a esos países que mayormente musulmanos, que tienen y han estado en unas listas que estaban antes de Trump, que decían que eran países de donde vienen algunos de los terroristas que han hecho problemas en el mundo. Los mexicanos no son considerados personas que vienen como terroristas. Tienen otros problemas por la cuestión de que si se quedan o se van, pero ellos los mexicanos no son considerados que están viniendo de un país terrorista, y por lo tanto esa parte no debería ser
lo que le preocupa a uno. Déjeme preguntarle algo. Antes le doy la dirección exacta a nuestra gente en las oficinas de Asociados de México, 1837, al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen, un barrio predominantemente de la comunidad hispana. Están por la Cermak, entre la Ashland y la Damon. El número de teléfono para que hagan su cita, 773-847-6465, 773-847-6465. Y algo muy importante, la evaluación de su caso es completamente gratis. Abogada, ayer no sé si estuvo al pendiente del programa, pero ayer hablaba un señor que se nos puso a llorar aquí. Pedro, creo que se identificó como Pedro, que se iba a su cita a Ciudad Juárez, que tenía que salir. Se despidió hasta del patrón, que tiene 20 años trabajando acá en Estados Unidos, tiene su familia. Está en pánico, está con miedo. ¿Qué se le dice a esas personas? Todo parece indicar que está en regla todo. Usualmente cuando una persona ha pasado por todo el proceso que él pasó para llegar a esa cita, ya uno tiene cierto nivel de ansiedad, porque siempre ese último paso de tener que salir del país, de regresar a Juárez, los pone nerviosos a todos. Es una cosa natural y lógica. En todos los casos, esté el señor Trump o no, hayan habido cambios de la manera que se está llevando la ley migratoria o no. Pero lo bueno que tiene él es que él hizo un proceso que está en ley. Estuvo basado en la ley migratoria. Él arregló, pidió un perdón, el perdón se lo otorgaron, y él ahora va a Juárez como su última etapa, donde él se presenta porque él tiene que presentarse a las autoridades, porque si él pidió un perdón quiere decir que entró ilegalmente, y entonces él tiene que presentarse a las autoridades en la frontera y decir: aquí estoy, aquí está mi perdón, aquí está mi examen médico que se hace en la frontera antes de ir a la cita. Y si ese examen médico indica que uno no tiene ningún tipo de infección como tuberculosis o infecciones de esas transmitidas sexualmente. Ojo, eso también tenemos que tener cuidado. Ajá. Necesitaríamos ir al doctor acá de este lado de la frontera, sí, para asegurarnos de que no tenemos esos problemas. Pero bueno, si no hay ese tipo de problema, que es uno de los problemas que sale con la cuestión médica, pero que usualmente no sucede, no es, los casos que eso le sucede son pocos, pero cuando ya uno va con todo y con ese perdón ya dado, ya otorgado, va a ser un ratito donde uno se sienta con el agente de inmigración. Ellos vuelven a hacerle algunas de las preguntas: cuándo entró, cómo entró, dónde está casado, si tiene hijos, sí, todas las cosas que uno puso ya que en el expediente. Y a finales le hacen unas preguntas como: ¿usted alguna vez ha ayudado a alguna persona a pasar la frontera ilegalmente? Obviamente la contestación es no. Si uno dice sí, entonces eso es un crimen de haber entrado a alguien ilegal por la frontera. Entonces, si uno ya llegó a ese punto, me imagino que todas esas personas saben que ellos están bien. Ellos no han hecho ninguna de esas cosas que pudiesen ser consideradas en contra de los derechos, de lo que sería la ley americana. Entonces le hacen preguntas: ¿usted ha sido prostituta? ¿Usted ha sido coyote? ¿Usted ha sido drogadicto? ¿Usted ha sido? Entonces, si uno puede contestar honestamente no, pues uno lo contesta porque esa es la verdad. Claro. Y entonces a finales le hacen preguntas de que si usted algún día le pidieran que ayudara a los Estados Unidos, ¿usted ayudaría a los Estados Unidos? Y entonces uno se supone que, claro, si uno viene a este país, uno tiene que decir que sí. Si uno dice que no por su convicción o lo que sea, entonces uno mismo se está cancelando pero si uno pasa esas preguntas y ya llegó con todos sus expedientes, sus cosas hechas antes de ir a su cita a Juárez, uno tiene que ir a su cita porque no la debe perder. Es una cita importante que si la cancela le va a demorar otros 6, 7, 8 meses a que se la vuelven a dar. Y a finales el señor o señora le da la mano, le dice: bienvenido a los Estados Unidos, le sella el pasaporte poniendo una residencia de 1 año para que pueda entrar la persona legalmente. Además del hecho de que está entrando legalmente, es el simbolismo de que uno entró legalmente. Y entonces hay personas que dicen: bueno, ya que estoy aquí, me voy a ir a visitar a mi familia antes de entrar otra vez a los Estados Unidos. Mi consejo es que si él está haciendo eso, en el momento que ya tiene todo lo que necesita, que le dan su pasaporte y le dan el paquete que tiene que traer a la frontera, ya sea al aeropuerto o a la frontera allá en México, yo lo que haría es que pasaría
el puente, se lo entrego al oficial de inmigración para que ya soy residente de los Estados Unidos con todas las de la ley, y entonces si me quiero ir a visitar a mis familiares, regreso y me voy a visitar a mis familiares. Pero entren, cuando ya están en la frontera y ya tienen ese pasaporte sellado con su paquete, entren lo más pronto posible para ya tener su residencia. Hasta que no entran físicamente a los Estados Unidos, la residencia todavía no es válida. La abogada Lourdes Monteagudo y las amigas de Asociados de México han lanzado la campaña No le tenga miedo a Trump. Con información, no se le puede tener miedo a Trump. Por eso yo invito a todas las personas que tienen dudas sobre sus casos de inmigración, a todas las familias que tienen una situación ahí mixta entre ciudadanos unos, indocumentados otros o residentes unos, que vayan, hagan una cita, no pierden absolutamente nada porque la evaluación de su caso es completamente gratis con las amigas de Asociados de México. Si viven en Chicago, en suburbios o en estados vecinos a Illinois, dense la vueltecita, no pierden absolutamente nada, es una inversión de tiempo que bien vale la pena. Marquen para hacer su cita al 773-847-6465, 847-64, ya me ando confundiendo todo, 773-847-6465, y para las personas que nos están escuchando en cualquier parte de Estados Unidos también pueden hacer su cita, solamente les pido flexibilidad, les pido paciencia para que les den una hora y un día específico. Sí, porque verdaderamente estamos teniendo muchas llamadas de todas partes de los Estados Unidos, algunas con esos tipos algunos de los temas son parecidos, ¿no? Algo que está pasando que tiene que ver con lo que está pasando ahora con la nueva administración del presidente Trump, pero no le podemos tener miedo a un hombre, a un señor que es nada más sí será presidente, pero hay leyes que amparan a personas que ya han estado en procesos migratorios, hay leyes que amparan a todos, incluyendo a los que paran en la frontera, pero también tenemos que entender que estamos entrando a un país que no es el nuestro. Ellos tienen hasta cierto punto unas problemas con otras partes del mundo, con otras personas de otras partes del mundo que son mucho mayores que las que tienen con nosotros los latinos en general y los mexicanos en particular, porque verdaderamente los mexicanos siempre lo ponen como que siempre los mencionan, ¿no? Pero no pueden parar nada más a los musulmanes y no parar a los mexicanos, o no pueden parar, ¿me entiendes? A los mexicanos y no a los polacos. Entonces, pues todo el mundo ahí caemos, y lo que sí tenemos que ir para no tener miedo es preparado, con la información, con sabiendo también los derechos. Vamos a suponer el muchacho, no sé si lo conté ahora aquí en el radio, pero un muchacho que vino a la frontera, obviamente tenía una visa de turista, pero ya se veía en la misma pasaporte que había entrado y salido, pues el oficial le dice, bueno, ¿y vas a volver a entrar con tu visa? Sí. ¿Y qué vienes a hacer? Bueno, es que estaba estudiando inglés y porque me quiero poder... Él mismo se puso la soga al cuello. Quiero estar estudiando inglés porque quiero renovar mi título profesional, porque me gustaría algún día volver a ser dentista aquí en el país. Entonces, ese muchacho no sabía que él estaba diciendo al señor, quítame la visa, porque uno con un visa de turista no debe estar estudiando inglés, no debe estar trabajando, no debe estar haciendo nada de esas cosas. Entonces, como uno viene inocentemente y le hacen una pregunta, inocentemente uno está diciendo la verdad, pero esa verdad va en contra de esa visa que uno tiene. Entonces, el hombre le dijo, mira, mijo, no te voy a poder dejar entrar porque me estás diciendo que tú estás creando una vida acá y que esta visa de turista la estás usando para hacer eso. Pero mira, te vas a tener que regresar, y lo devolvieron a México, y allá pide una visa de estudiante, porque cuando tengas esa visa de estudiante puedes venir, entrar a estudiar y salir y sin ningún problema. Abogada, para cerrar el día de hoy, y la vamos a estar molestando cuantas veces nos lo pida nuestra audiencia, claro, le agradezco la flexibilidad. ¿Sería entonces una recomendación válida, no sería una exageración decirle, antes de que vayan a salir de Estados Unidos, hagan una cita con un abogado de inmigración? Todos. Bueno, yo diría que si tienen problemas que ellos todavía consideran que puede estar ahí, que le puede todavía afectar, o que lo tuvieron, aunque le dieron le dieron la residencia y lo han tenido por un tiempo,
no se arriesguen a salir del país hasta no volver a como revisar bien lo que tenían. Y si tuvieron problemas con la ley, deberían ir a sacar esas disposiciones finales, unas copias certificadas de las disposiciones finales. Y viajar con eso. Y viajar con eso en su maletín o lo que sea, porque una de las cosas que hace que uno esté ahí trabado horas en el aeropuerto es que se ponen a buscar todas esas cosas en el sistema. Entonces uno tiene que estar ahí sentado esperándolos a ellos. Pero si uno ya tiene documentos que los ayuda a ellos a hacer decisiones sobre uno, entonces ayuda, porque ellos nada más están viendo una parte que uno tuvo esos arrestos y usted le entrega la otra parte. Bueno, sí, lo tuve en esta, y mira, eso fue lo que pasó, el juez me quitó el caso. En este otro, no, mira, aquí me declararon culpable, pero no de lo que me acusaron, sino de un delito mucho menor, que eso no importa. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es la manera de no tenerle miedo a Trump, porque verdaderamente Trump ahora lo que es como el símbolo de todo lo malo lo que está pasando. Pero también tenemos que entender que pasaba también antes de Trump, y que es la ley americana, que uno un día quiere ser más flexible que otro, que un oficial sea más flexible que otro, pues nos cayó bien, porque de alguna manera, porque somos humanos y somos diferentes. Pero que la ley dice que se puede hacer, sí. Que la ley dice que uno como extranjero tiene cierta responsabilidad de dar la información que uno necesita dar también. Es decir, que no podemos tenerle miedo a Trump y que entonces nosotros tener esos ataques de pánicos y estar tan nerviosos que afecta nuestra vida cotidiana. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir ayudando a nuestros hijos, tenemos que arreglar lo que no está arreglado en nuestro pasado o en nuestro futuro para poder movernos. Pero cuando uno tiene pánico, uno se congela, uno no hace nada, porque tiene tanto miedo que lo único que uno quiere hacer es llorar o tomar y no olvidarse de los problemas. Yo le voy a pedir a nuestra gente. DUIs, eso es una DUI seguro. Y sí, ahí violencia doméstica. Violencia doméstica segura. Entonces, no tomen, no se pongan a pelear. No es momento de... no es para eso. Cálmense. Piensen las cosas, busquen los papelitos que necesitan, vengan a vernos. Si están lejos, vayan a ver a algún abogado o algunos centros de salud mental, si es que están tan agobiados, que ayuden, que un terapista los pueda, no solamente los abogados, sino los terapistas pueden ayudarlo a uno a tratar de calmarse, porque uno tiene que tomar las riendas de la vida y no es el tenerle un pánico a Trump y entonces no hacer nada. Marque, haga su cita, eso es lo que puede hacer. 773-847-6465. 773-847-6465. Esa llamada podría ser la diferencia para usted, para bien o para mal. La evaluación de su caso es completamente gratis con las amigas de Asociados de México. La abogada Lourdes Monteagudo, Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, van a estar esperando por usted en el 1837 al oeste de la Cermak Road en Pilsen, aquí en el área de Chicago, por la Cermak entre la Ashland y la Damon. 773-847-6465. No le tenga miedo a Trump, asesórese, infórmese, pero hágalo hoy mismo. Y si usted no vive en el área de Chicago, no vive en los suburbios, no vive en los estados aledaños a Illinois, de todos modos marque. Le pueden dar asesoría por teléfono. Han estado mandando preguntas por internet. Yo las he estado tratando de contestar lo más que puedo. Obviamente, cuando me hacen una pregunta por internet, no tengo los documentos que a veces uno necesita mirar, pero lo he estado tratando de contestar lo más posible para que las personas por lo menos reciban una mano que le diga algo. Aunque a veces yo sé que lo que tengo que decir no es lo que ellos quieren oír, pero uno también tiene que estar abierto a eso, ¿no? Porque si uno está tan aterrado, es una de las cosas que siempre vemos en la oficina, personas que están mal, que están aterradas, que tienen mucha presión psicológica, cuando oyen a alguien que le dice lo que quieren ellos oír, caen como víctimas usualmente de un fraude, porque la persona lo que está haciendo es jugando con esos sentimientos tan fuertes que son, y entonces le dicen, no te preocupes, yo te voy a ayudar, aquí vamos, págame tanto y yo te voy a hacer esto. Oh, sí, eso tiene solución. Y eso es un miedo que siempre tenemos nosotros cuando vemos a las personas tan agobiadas. Siempre es mejor saber la verdad y entender lo que puede ser.
Y para la comunidad mexicana en particular, yo siempre digo que la comunidad mexicana tiene un nivel de resistencia a muchas cosas adversas y un nivel de tolerancia a los riesgos muy alta, porque ya lo prueban estando aquí en los Estados Unidos, sobre todo estando aquí entrando ilegalmente. Es decir, que tienen que usar esa misma resistencia, esa misma fortaleza que a veces viene de la religión, a veces viene de cómo uno fue criado, del pasado, a no tenerle miedo a Trump y hacer las cosas como se deben y calmarse y tratar de esperar a que vamos a calmar, que las aguas se empiecen a calmar para que podamos tener más idea de los nuevos cosas que pudieran pasar y de las cosas buenas y las cosas malas. Es la abogada Lourdes Monteagudo. Llame ya, haga su cita, pero ya, agarre el teléfono. Esto fue Hablemos de Inmigración. Todos los jueves, la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez contestan sus dudas en Sin Censura. Comuníquese con las amigas de Asociados de México al 773-847-6465 o visítelas en el 1837 al oeste de la CERMAC en Chicago. Hablemos de Inmigración. Sin Censura. Con Vicente